Bueno, yo creo que tiene que ver con las deudas principalmente que tiene la democracia en Paraguay en todo el periodo de transición, que es como casi que una eterna transición democrática donde nunca alcanzamos niveles democráticos esperados tal vez o en relación a la expectativa de la ciudadanía desde el 89 en adelante, ¿verdad? Se hablaba de la posibilidad de que la democracia traiga la conquista de muchos derechos que hoy todavía están ausentes y son, digamos, muy tangibles esa ausencia de derechos por parte de la ciudadanía. Ahora, veo con una preocupación notable, sobre todo cuando se trata de una población joven, ¿verdad? En el 2010, recuerdo, en ese momento el entonces Viceministerio de Juventud tenía un observatorio de juventud que había hecho un estudio justamente que hacía mención a que casi el 50% de los jóvenes decía que les daba igual vivir en democracia o en dictadura. Es decir, ni uno ni lo otro. Eso ya mirábamos con mucha preocupación en ese momento porque es una población que hoy, digamos que no vivió la dictadura y que hoy opina que le da igual porque cree que potencialmente una dictadura podría ser igual a lo que está viendo. Es una cuestión para mí muy relativa, ¿verdad? Pero en un país donde tampoco hubo construcción de la memoria histórica y construcción de políticas de reparación, realmente hay una relativización de cómo podría ser una dictadura efectivamente o cómo es. Y lo más peligroso de esto me parece los modelos regionales, ¿verdad? Cuando vemos ahora un Bukele en El Salvador que genera simpatías en algunas personas jóvenes o en redes sociales, cómo se ve de forma, digamos, se plantea de forma positiva lo que está sucediendo allí o en otros países, y vemos por otro lado modelos como totalmente rechazables también como Venezuela o Nicaragua, y no existe un contexto en donde digamos, bueno, pero todo lo que genere autoritarismo está mal y se dijera nomás de una manera lo de El Salvador y de otra manera lo de Venezuela y Nicaragua, relativizando, como decía antes, claramente es un tema que hay que abordar desde las instituciones del Estado. En ese sentido, yo creo que quienes lleguemos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores tenemos un gran trabajo que hacer, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es una de las instituciones más rechazadas dentro de nuestro sistema democrático y por la ciudadanía. Hay un gran descrédito respecto a si los políticos podemos mejorar o no la calidad de vida de la gente. Entonces, cuando se pierde esa idea de que la política puede transformar vidas para mejor, me parece que es cuando suceden este tipo de fenómenos y es algo que los futuros legisladores tenemos que ocuparnos centralmente de mejorar. La calidad de la representación, la conexión con la gente, sobre todo quienes lleguemos a la Cámara de Diputados porque somos electos por una circunscripción electoral y tenemos que responder a ese electorado, para tratar de mitigar un poco este tipo de expresiones que van surgiendo y que hoy lastimosamente además tienen representación en candidaturas que están vigentes desde la presidencia hasta las concejalías departamentales. Es decir, hay expresiones de ese autoritarismo a nivel electoral. Que el 28% plantee que la corrupción es el principal problema, para mí es alentador, sobre todo porque trabajé temas relacionados a corrupción, sigo trabajando y es la agenda que voy a llevar un poco a la Cámara de Diputados. Los principales problemas que el país tiene están vinculados a que hay fuga de recursos a través de un sistema absolutamente corrupto y, por otro lado, políticos que han entrado en un esquema de enriquecimiento ilícito a través de vínculos con el Estado y que eso no solamente afectó el acceso a derechos, ¿verdad? Ahí yo creo que sí tiene que ser un poco más concreta y bajar a casos prácticos algunas cuestiones. Particularmente desde mi candidatura, nosotros en el 2021, en una candidatura a la Intendencia Municipal, yo llevé adelante como ciudadana y contribuyente del municipio de Asunción un amparo constitucional para acceder a información respecto a los gastos en pandemia. Una herramienta que está garantizada a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que nosotros logramos traducir en un caso donde pudimos detectar posibles hechos de sobrefacturación y otros delitos. La gran dificultad con este tipo de casos o de hechos que tienen relación con la corrupción es que en un sistema de justicia que no funciona o que está diseñado para proteger intereses de algunas personas que están en el poder, bueno, no hay avances. La carpeta hoy sigue durmiendo en fiscalía a la espera de que el nuevo fiscal abra esa causa y pueda imputar a los responsables. Pero por otro lado,
con esa conciencia creciente que hay, que también tratamos de hacerlo desde las propias campañas, planteando en hechos concretos cómo queremos gobernar de forma transparente, vamos haciendo seguimiento. En mi caso, como candidata a diputada, una de mis principales propuestas es lograr la intervención de la Municipalidad de Asunción, que es una tarea que podría asumir como candidata a diputada con otros candidatos, con otros diputados, en su caso, si es que logro conquistar mayoría, pero no es una propuesta legislativa directamente. Si eso logra el acompañamiento de la ciudadanía, yo creo que vamos a empezar a tener en estos próximos 5 años de periodo legislativo un país en el cual se vuelva normal ver a los políticos en la cárcel. Y eso a mí me parece, a los políticos corruptos, ¿verdad? Me parece que es un salto que podemos dar en ese combate a la corrupción y tal vez así podemos empezar a mejorar en otros aspectos y en garantizar, digamos, el acceso a derechos a partir de una gestión pública que sea más transparente y más eficiente para la ciudadanía. El hecho de que un sistema de justicia no funcione realmente no ayuda y se vuelven como casos aislados de combate o de lucha a la corrupción o de denuncia en eso, en casos aislados que generan indignación en momentos concretos. Lo que tenemos que tener acá es un estado permanente de indignación que logre volcar la voluntad de quienes son tomadores de decisión. Lógicamente el sistema de justicia está absolutamente corrompido, pervertido y yo diría está cooptado por un sector que hoy tiene el poder dentro del Partido Colorado. Pero por otro lado existe una gran oportunidad si como ciudadanía logramos empoderarnos y exigir que ese sistema de justicia funcione. En mi experiencia funcionó con un amparo constitucional para acceder a información, no funcionó después en una denuncia penal que sigue cajoneada en fiscalía. Pero podría darse a través de la llegada de nuevas personas a la Cámara de Diputados y Senadores. Me parece que ahí está como la clave en este 30 de abril, apostar a que nuevas personas lleguen a esos cargos y espacios legislativos para lograr construir esa independencia de poderes y una exigencia hacia el sistema de justicia para que mejore. Y ahí hablamos de fiscalía, del Poder Judicial, de los jueces, del Jurado de Enjuiciamiento Magistrado, del Consejo de la Magistratura y un montón de instituciones que hoy no están funcionando y no están dando respuesta. Entonces, lógicamente existe así una decepción, digamos. Si denuncias, llegas hasta un caso o hasta un punto y después, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Yo creo que necesitamos más González Dar en la cárcel, más Jorge Bogarín sindicados como significativamente corruptos y en ese proceso, digamos, que no para, lograr tal vez una reforma al Poder Judicial que sin lugar a dudas es algo que vamos a debatir y a tener que rendir cuentas a la ciudadanía en el próximo periodo legislativo. Sin una reforma clara al sistema de justicia que genere independencia de los otros poderes del Estado y un trabajo serio y de respeto a la justicia, creo que hay poco que podamos avanzar y bueno, la calidad de la democracia en nuestro país finalmente es la que está en juego y todo está relacionado. Si un sistema de justicia no funciona, si no hay políticos corruptos en la cárcel o casos de corrupción que no avanzan, tampoco vamos a tener avances en los otros derechos por los que tanto clamamos durante todo este periodo de transición democrática.